Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo relacionado con la teoría de la empresa. Voy a comenzar a compartir. Bueno, eh, la teoría de la empresa es el tema que nos toca abordar el día de hoy y vamos a comenzar. Primero nos deberíamos de preguntar, ¿qué es una empresa? Nosotros sabemos que una empresa es considerada como aquel ente que es encargado de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de cualquier persona. Vamos a ver qué tan acertados estamos en esta definición y sobre todo vamos a abordar las teorías que hay al respecto, porque hay mucha teoría al respecto y también esas teorías las vamos a dejar como lectura para que hagan un ensayo al respecto y hagan una especie de como de comparación entre las que existen. Y posteriormente lo que vamos a hacer es revisar qué hay al respecto de la empresa, la producción, etcétera. Bueno, ¿qué, qué es? Voy a regresar a la pregunta original. ¿Qué es una empresa? Y aquí tenemos una definición que dice que las empresas son organizaciones económicas que tienen como objetivo central obtener beneficios mediante la coordinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Hay que recordar que las empresas lo que van a hacer es incorporar a su proceso productivo los inputs para transformarlos en el proceso y que salgan los outputs. ¿Ok? Van a entrar lo que son insumos y al final del día nosotros tendremos lo que se conoce como productos terminados. Bueno, las empresas son importantes porque tienen la capacidad de generar riqueza y empleos en la economía. Y además, porque son las principales entidades impulsoras del cambio tecnológico en cualquier país. Gracias a que existen empresas, es que se puede hablar de un crecimiento económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a incentivar a haber producción y además que vamos a tener es la generación de empleos. Y a través de esto podemos decir que las empresas contribuyen en gran medida al crecimiento económico de un país. Bueno, como les dije hace un momento, existen innumerables teorías sobre la empresa. Existe la teoría de los costos de transacción, la teoría de la agencia, la teoría basada en recursos y la escuela austriaca. Solo por mencionar algunas, hay varias. En estas teorías existen diferentes autores que nos hablan de ellas. ¿Cuáles son los autores? Ronald Coase, Armand Alchian y Harold Dessert, Oliver Williamson, Edith y Bart. Los 4 primeros autores están ligados a un enfoque contractual, mientras que los 2 últimos al de las capacidades. Como finalmente son teorías, yo voy a compartir un documento para que se haga una actividad en la cual quiero que destaquen de cada teoría en qué consisten, cuáles son las aportaciones a la teoría de la empresa desde el punto de vista tanto contractual como de capacidades, así como en qué difieren los enfoques que se van a revisar.
Es un documento aproximadamente de 34 cuartillas, ¿sí? En donde me interesa que se lea y se haga un ensayo del mismo, en donde, por supuesto, abarquemos estos 3 puntos que acabo de mencionar. Sin embargo, nosotros tenemos que revisar algo relacionado con la empresa. Y vamos a tener la empresa y la producción. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que ver y tenemos que revisar y aprender a ver cuánto debe de producir una empresa. Porque finalmente una empresa tiene que producir tanto producto como sea necesario para que genere utilidades. Dado que las empresas, su objetivo principal es la generación de utilidades, es decir, tener un rendimiento económico, ¿sí? Y es de lo que nosotros vamos a hablar en el resto de las diapositivas. Y bueno, nuevamente, las empresas son unidades básicas de producción. Su objetivo principal en la economía es maximizar su beneficio. Los accionistas, de los dueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente son ellos los que están invirtiendo y corriendo el riesgo. Y entonces lo que quieren es obtener utilidades. ¿Para qué? Para que su riqueza se vaya para arriba. Y para conseguirlo, debe conocer las características de la producción y la rentabilidad de sus factores productivos y buscar el mejor empleo de sus recursos para obtener el máximo rendimiento. Las empresas tienen a su cargo el tomar decisiones bastante fuertes, ya que ellas deben de determinar qué cantidad de insumos requieren para producir algo. Y entonces se van a arriesgar, ¿sí? Pero para eso deben de conocer los costos de estos insumos y también conocer la capacidad que tienen ellos de producción y que todo esto sea utilizado de la mejor manera. Dado que, de no ser así, no van a maximizar su rendimiento. Y eso rompería con su objetivo principal. Entonces, ¿qué se pretende? La buena utilización de cada uno de los recursos. ¿Para qué? Para obtener un rendimiento máximo. En las economías de mercado actuales, los agentes económicos que realizan la mayoría de la oferta de bienes son las empresas. Pues sí, ¿no? Nosotros queremos, vamos a decir, galletas, y bueno, tenemos las empresas, llámese Gamesa, llámese Magma, llámese Marinela, Marianne, etcétera. Y son los que nos brindan esos productos. Nosotros queremos un automóvil y son las empresas como Volkswagen, Nissan, Ford, Toyota, Kia, etcétera. Todas esas empresas son las que van a ofrecernos los diferentes productos que nosotros como consumidores estamos requiriendo. Bueno, las empresas deben de tomar decisiones, y vaya que sí las tienen que tomar, ¿no? Porque deben de saber desde insumos, ¿sí? ¿Qué cantidad de insumos? Tecnología, mano de obra, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque van a requerir un cúmulo o todos los factores de producción para generar algo. Dice así en nuestra lámina. ¿Qué afectan a las cantidades de bienes y servicios que producen y a los métodos que se emplean en su fabricación? Por eso es que debe de tomar decisiones que afectarán tanto a la cantidad de producción como qué elementos, qué tecnología va a utilizar para la producción. Precisamente, uno de los problemas fundamentales con los que se enfrenta la empresa es el de cómo producir un determinado bien.
En este sentido, las empresas disponen de los recursos o factores productivos que se combinan adecuadamente para producir un determinado bien o servicio. Van a hacer una mezcla de insumos, ¿sí? Van a tomar mano de obra, van a sumarle tecnología, ¿sí? Y además le van a sumar algo bien importante, que es las habilidades empresariales, ¿sí? Y entonces, todo eso unido va a generar que las empresas puedan optimizar, ¿sí? Para la fabricación de un producto. La actuación de la empresa. Bueno, las empresas producen con la finalidad de obtener una ganancia o beneficio. Y su objetivo es que en el proceso de producción el beneficio sea el máximo posible. Este comportamiento de maximizar el beneficio se justifica por dos razones, ¿sí? La primera de ellas es, tanto los propietarios de capital, es decir, los accionistas, como los directivos o gerentes de la empresa, desean obtener la máxima ganancia de los recursos que se han aportado a la empresa. Todos los accionistas, todos los altos funcionarios de las organizaciones, lo que quieren es que su dinero crezca, ¿sí? Entonces, si ellos están aportando un aporte de 100,000 pesos, quieren que con el transcurrir del tiempo esos 100,000 pesos se transformen no en 200,000, sino en muchísimo más. La otra razón se relaciona con la competencia que hay en el mercado, ya que las empresas que no obtienen beneficios tenderán a desaparecer a largo plazo y solo quedarán aquellas con una economía más sana y en consecuencia capaces de obtener utilidades. ¿Qué pretende una empresa? Una empresa no se crea para un rato. Una empresa lo que quiere es permanencia en el mercado, porque gracias a esa permanencia va a hacer que siga generando ganancia. Una empresa que se establece por poco tiempo, ¿sí? No va a dar cabida a demasiadas utilidades, a demasiada ganancia. Entonces, lo que se pretende es permanencia, ¿eh? Bueno, el horizonte temporal de las decisiones de la empresa. El proceso de producción es un problema complejo que encierra a su vez un gran número de cuestiones. Unas referidas al funcionamiento día a día de la empresa y otras relacionadas con las expectativas sobre el futuro. Para ello, se distinguen dos periodos, que es en el corto plazo y en el largo plazo, que son las decisiones que se deben de tomar. En el corto plazo, nos referimos a que es un periodo en el que algunos de los factores que se utilizan en la producción son fijos. Y sobre eso se tendrá que tomar decisión. Otro es el largo plazo, en donde todos los factores de producción son variables, incluidas las instalaciones o edificios. En el corto plazo, bueno, el corto plazo se define como aquel periodo de tiempo en el que no es posible aumentar la cantidad disponible de algunos factores de producción que son denominados factores fijos. En este periodo, las decisiones del empresario hacen referencia a cuestiones relativas a cómo utilizar la mejor forma posible la capacidad instalada. Es decir, que si tiene una superficie, ¿sí? Tiene una superficie, debe de ver cómo la va a utilizar de la mejor manera. En el largo plazo,
Dice, las decisiones en el largo plazo pueden afectar a todos los factores productivos. En el largo plazo se define como el periodo de tiempo en el que el empresario puede variar todos los factores de producción, es decir, no existen factores fijos. Por lo tanto, a corto plazo, los factores productivos pueden dividirse tanto en fijos como en variables. Los factores fijos son aquellos que se mantienen constantes cualquiera que sea el nivel de producción. Están constituidos principalmente por la maquinaria, el equipo y las instalaciones de todo tipo. Los demás factores utilizados se denominan variables, porque la cantidad que se utilizan de los mismos difiere con el nivel de producción, es decir, las materias primas, la energía, y en general la mano de obra varían con la producción y las cantidades utilizadas de ellos pueden ser modificadas con relativa rapidez. Bueno, la producción a corto plazo. Los economistas definen la producción como la transformación de materias primas en productos capaces de satisfacer necesidades. Producir consiste en incrementar la capacidad de los bienes y servicios hasta que sean aptos para satisfacer las necesidades humanas. El proceso de producción supone la utilización de los factores productivos en unas determinadas proporciones. Estas dependen del estado de la tecnología, que ofrece un abanico más o menos amplio de posibles combinaciones entre las cuales se puede elegir. Y bueno, tenemos la función de producción, que muestra cuál es la producción máxima que una empresa puede obtener con distintas cantidades de factores, dada una determinada tecnología. Matemáticamente, pues tenemos una función que dice producción total es igual a la función de el trabajo, capital, los recursos naturales y la tecnología que se incorporan en el proceso productivo. ¿Sí? Es decir, que yo voy a sumar todos los factores de producción y eso me va a dar como resultado la producción total. La eficiencia de la producción se puede contemplar desde dos perspectivas. Una, que es la eficiencia técnica, que supone lograr con un determinado conjunto de factores productivos la mayor cantidad de bienes medidos en unidades físicas. Y dos, la eficiencia económica, que consiste en obtener la máxima producción con el mínimo coste posible, medido en unidades monetarias. Y esa parte es bastante interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que buscar que los costos sean los más pequeños, ¿sí? Para que de esta manera se obtenga una utilidad mayor. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en una determinada empresa llega un pedido, o sea, llega un pedido de sorpresa, un pedido muy grande, ¿sí? ¿Qué decisión va a tomar en este caso el administrador de la empresa? Bueno, pues en primera instancia, si él cree tener una solución, ¿sí? Lo que primero que va a decir es, ¿sabes qué? Sí, es una muy buena oportunidad, sí voy a atender, sí voy a cubrir el pedido. Y ya está pensando con esas habilidades que tiene, ya está pensando que va a tener que hablar con los empleados para trabajar horas extra,
que va a tener que hablar con los proveedores para que les surtan todos los insumos, ¿sí? Y ya está previendo todo lo que se le desencadena el aceptar surtir un pedido grande. Y aquí tenemos esta situación en donde dice, suponga que la empresa recibe de un día para otro un pedido muy grande por parte de una cadena comercial. Obviamente no se rechazará. Dice, ¿qué podrá hacer el empresario para dar respuesta a este aumento de la producción si desea ofrecer ese servicio? Bueno, tendrá que hablar con el proveedor de materias primas para que le envíen urgentemente, pues, los insumos, llámese tela, cuero, piel, hilos, agujas, etcétera, lo que se trate. Podrá hablar con sus empleados para que hagan horas extras o aumenten los turnos de trabajo. En definitiva, que en un espacio de tiempo más o menos reducido, alterando la cantidad utilizada de factores variables, aumentará la cantidad producida del bien. ¿Sí? Indudablemente, bueno, tendrá que hacer una organización previa, tendrá que hacer los requerimientos necesarios para poder satisfacer un pedido de esta índole. Y bueno, esto nos lleva al producto total. Producto total se define como la cantidad de producto que se puede obtener dada una tecnología para diferentes niveles de factor variable. Okay, y cuando nosotros hablamos de producto total, nosotros tenemos que hacer una tablita y vamos a tener que hacer un par de gráficas. Por eso es que vamos a ir a nuestro Excel a hacer algunos cálculos. ¿Ok? Por aquello de que mi computadora en algunas ocasiones se traba, yo ya traigo realizado un pequeño ejercicio. Sin embargo, lo voy a borrar en la medida de lo posible y vamos a partir de cero. Estamos ahí observando el Excel. El Excel vamos a tener en esta ocasión, es una tabla de producción total, producción media y producción marginal. Ya son términos nuevos, ¿sí? Que no habíamos trabajado con ellos. Bueno, para poder realizar esta tabla, vamos a utilizar, yo les debería de proporcionar estas dos columnas, una relacionada a el número de trabajadores, cuántos trabajadores requiero o con cuántos trabajadores produzco qué cantidad de producto. Por eso es que les debo de proporcionar una columna que se denomina producto total. Es decir, si yo tengo 0 empleados, produzco 0 productos. Si yo tengo 5 empleados, soy capaz de generar 95 piezas. Si yo tengo 10, tengo la capacidad de generar hasta 100 piezas. ¿Ok? Uno de los términos que hablamos, se deben de tomar en cuenta cuando se habla de la empresa y de la producción, es algo que nosotros denominamos como producto medio. El producto medio lo vamos a, se va a determinar, es un coeficiente en el cual nosotros dividimos el PT, que es el producto total, entre la cantidad de trabajadores. Ok, entonces yo lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer con la intención de que ustedes observen cómo se hacen los cálculos. Entonces tenemos, siempre y cuando no se me trabe mi computadora, es
producto total entre la cantidad de trabajadores que yo necesito. Y bueno, ya ahí lo tengo. Después, otro de los elementos que hay que calcular es el producto marginal. El producto marginal es un coeficiente nuevamente, pero vamos a tener que sacar variaciones. Yo saco la variación de producto total y la variación de número de trabajadores. Y eso se calcula así. Veamos. Nuevamente voy a borrar y tenemos lo siguiente. Y decimos, la variación que se observa en 10, cuando tengo un trabajador y cuando tengo 0 trabajadores, entre la diferencia que tenemos de 1 menos 0. ¿Ok? Son 10. Y ahí está. ¿Ok? No es tan complicado. Y posteriormente nosotros vamos a hacer una curva en donde se demuestre la curva de producto total. ¿Ok? Vamos. Acuérdense que siempre ocupamos las gráficas de dispersión, que son las que son de mayor utilidad. ¿Ok? Y ahí tenemos. Es idéntica a la que yo ya traigo de muestra. Obvio, ya aquí en la que yo traigo hecha está un poquito más trabajada. ¿Por qué? Porque trae el nombre de los ejes. El eje de las X es la cantidad de trabajadores. Y el eje de las abscisas, bueno, el eje Y es producto total. ¿Ok? Y bueno. Dice, a medida, y vamos, ¿qué tenemos aquí? Dice, a medida que se van incrementando las unidades sucesivas del factor variable trabajo, el producto total crece. Y si vemos, ¿no? Yo tengo 0 trabajadores, yo tengo 1, yo tengo 0 trabajadores y produzco 0. Yo tengo 2 trabajadores y produzco 30. Yo tengo 5 trabajadores y produzco 95. Entonces va acorde, ¿no? Hasta que alcanza su máximo. ¿Y dónde tiene su máximo? Ve, aquí alcanza su máximo en el punto 812. ¿Por qué? Porque después empieza a decrecer. ¿Ok? Dice, a partir de ahí, hasta que llega, bueno, hasta que llega al máximo, ¿no? Después, dice, a partir de ahí, unidades sucesivas del factor trabajo no aportan nada a la producción, sino que la reducen. ¿Qué ocurre cuando yo tengo 9 trabajadores? La producción se reduce a 108. Cuando tengo 10 trabajadores, la producción se reduce a 100. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque yo siga anexando o siga yo sumando más trabajadores, la producción no va a crecer. Cuando llega al 8, con 8 trabajadores que logramos fabricar 112 piezas, es el máximo, el punto máximo. Y dice en nuestro siguiente cuadro, dice al máximo de la función de producción se le conoce como máximo técnico. Entonces, en este punto es nuestro máximo técnico. ¿Ok? Y bueno, dice, ¿qué explicación tiene este comportamiento de la función de producción? La respuesta a esta pregunta se fundamenta en el comportamiento del producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? Es aquel que mide
cómo varía la producción total a medida que se añade una unidad más de factor variable. ¿Sí? Vamos a ver cómo va a ir cambiando. Y bueno, aquí tenemos que dice el producto marginal mide la variación que se produce en la producción cuando se utiliza una unidad más del factor variable. Y aquí está la fórmula. Que bueno, que es lo que yo hice hace un momento para poder sacar el coeficiente. Y bueno, tenemos los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ver la columna de producción marginal, y lo vamos a ver, vean cómo se comporta, ¿no? Es 10, 20, 30, 20, y va para abajo, incluso hasta llegar a los negativos, ¿no? Y dice, los rendimientos marginales decrecientes, como en este caso, aparecen cuando disminuye el producto marginal y surgen cuando al añadir sucesivamente unidades de factor variable a un factor fijo, el producto total crece menos que proporcionalmente o incluso disminuye. Y es lo que observamos, ¿no? Aquí aumentamos una mano de obra y la producción empieza a caer. ¿Okay? Aquí es la misma tabla de datos, pero ahora lo que estamos graficando son cosas diferentes. Vamos a graficar el, eh, la línea roja es el producto marginal y la línea azul es el producto medio. ¿Ok? Y vemos que aquí hay un punto interesante porque está en lo alto. Aquí se intersectan las curvas. Y entonces, esta gráfica nosotros la vamos a analizar, pero desde nuestra presentación. Pero la quise mostrar porque es importante que también nosotros la podamos graficar en nuestro Excel. ¿Cómo la vamos a graficar? Hay que tener cuidado de no tomar este renglón, dado que no tenemos valores aquí. Y si nosotros los llegamos a tomar, la gráfica nos va a salir muy distinta a la que debe de ser. Entonces, por ahí les encargo que nada más tomemos estos valores, ¿sí? Y agreguemos nuestra tablita, nuestra gráfica de dispersión. ¿Ok? A ver. Ahí está, incluso está en el mismo color, en el mismo tono. Vamos a agregar la otra línea. ¿Ok? Vean vean aquí cómo nos le está chocando. Sí, por eso es precisamente que debemos de tener cuidado. Y ya hay algo que no está cuadrando. Algo tomé mal. Vamos a mover. A ver.
Vamos a quitarlo. Pues vuelvo a hacer lo mismo. A ver, dejen. Hay que ver qué es lo que está pasando, porque no debe de salir. Aquí en ningún momento. A ver, es 1.10, 1.10. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Ya vieron? Vamos a... Ay, pero no, no es ahí. Yo quiero insertar otra. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ándale. Ya me la borró. Wow, es por el tipo de gráfico que seleccioné. No, no entiendo por qué me está haciendo dos. No, ya se atoró este Excel. Bueno, bueno. Aquí lo que hay que graficar es lo que es el producto medio y el producto marginal. ¿Ok? Aquí nosotros la línea roja es producto marginal y por acá nosotros tenemos el producto medio. ¿Ok? Me voy a ir a nuestra página, a nuestra presentación de PowerPoint, pero porque el Excel es recurrente que se me atore. Bueno. Y aquí está nuestra gráfica que es tal y como se las acabo de mostrar. ¿Sí? Vean, esta es la misma gráfica. Y dice que la forma de las curvas
de producto marginal y de producto medio se deben a la existencia de rendimientos decrecientes en la producción. ¿Qué es eso de rendimientos decrecientes? A que llega el punto en el que nosotros, por más trabajadores que agreguemos, no va a aumentar nuestra producción total. ¿Okay? Cuando los rendimientos son crecientes, el producto marginal crece y cuando son decrecientes disminuye. El producto marginal corta a la función de producto medio en su máximo, es decir, en el óptimo técnico. Y vean, en primer lugar hay que ubicar el óptimo técnico, que es donde se intersectan. Hay que ver, bueno, primero la línea roja es el producto medio y el producto marginal es el azul. X es el número de trabajadores y Y es la cantidad de producción por trabajador y mes. El tramo de rendimientos crecientes, o sea, aquí nosotros podemos observar aumento con un trabajador y tengo tanto de producción. Pongo 2 trabajadores y aumenta la producción. Tengo 3 trabajadores y se van hasta tantos. Sigue un crecimiento constante, ¿no? Pero después, por más que yo incorpore trabajadores, ya no va a aumentar, ¿sí?, la producción marginal, sino que la producción marginal va a descender. ¿Sí? Hasta, aquí se habla del óptimo técnico, que es cuando chocan. ¿Vale? Bueno. El producto medio se define como la relación por cociente entre el producto total y el número de unidades físicas del factor de producción variable. Aquí está la fórmula. Cuando el producto medio disminuye, aparecen rendimientos medios decrecientes. Los costos de producción a corto plazo. Dice, en el proceso productivo, las empresas consumen factores, materias primas, maquinaria, mano de obra, que generan que generan un coste. Dependiendo de cuál sea la retribución de los factores productivos, así serán los costes a los que se enfrenta el empresario. Esta es una variable importante porque a partir del precio de los bienes que se venden y del coste de producirlos, el empresario tomará la decisión de qué cantidad del bien va a producir. Además, los costes son una variable que influye en la formación del beneficio. Un empresario no va a producir algo que le genere una pizca de utilidad. No, ellos quieren que genere, o sea, que haya cuantía. Y aquí, para eso, nosotros tenemos otra serie de dos gráficas para demostrarlo. Son los mismos, son las gráficas que se elaboraron hace rato. Uno es de producto total y la otra es donde nosotros observamos tanto el producto medio como el producto marginal. Y dice, en un primer tramo hasta el punto A, vean bien, hasta este punto A, el producto total es creciente y además crece en mayor proporción que el factor trabajo, por lo que cada unidad añadida del factor variable añade más a la producción que al coste. Y los rendimientos marginales son crecientes. Vean, aquí, cómo va creciendo la producción en diferente proporción a la cantidad de mano de obra que se incorpore. A partir
del punto A, cambia la curvatura del producto total y la curva se hace cóncava debido a que unidades sucesivas de trabajo añaden menos a la producción que al coste, por lo que el producto total crece, pero menos que proporcionalmente, y el producto marginal decrece. Vean aquí, el producto marginal creció hasta acá, pero después de 3 unidades de mano de obra, empieza a descender, empieza a caer, porque ya no es la misma relación y nuestra curva de producción total se hace cóncava, se hace así. ¿Por qué? Porque ya no está creciendo la producción en igual cuantía que antes. ¿Okay? No va empinadita así para arriba, no va con gran pendiente, no, ya se hizo una curva. Bueno, cuando el producto total máximo, el producto marginal corta el eje de las abscisas y llegamos al punto M. Es decir, es 0. Este hecho se debe que al añadir un trabajador más, frena la producción y no solo no crece la producción, sino que disminuye cuando el producto marginal es negativo. Vean qué sucede cuando llegamos aquí a la M, que es ¿cómo se llama? El punto máximo. Cuando llegamos a la M, ¿qué ocurre? Ya nuestro producto marginal ya está en números negativos. Bueno, coste. En economía, el concepto de coste es más amplio que en el estricto coste contable o el gasto monetario, en el que se incurre por la utilización de los factores productivos. El concepto de coste incluye los costes de oportunidad. Cuando los recursos se obtienen en el mercado, el coste monetario de estos es igual al de oportunidad. Pero cuando se obtienen dentro de la empresa, el coste contable puede ser inferior al de oportunidad porque puede utilizarse en otra actividad alternativa. Por ejemplo, si la empresa desarrolla su actividad en un local que pertenece al empresario y por el que no tiene que pagar nada, a efectos contables no se imputará ningún coste, pero económicamente habría que computar un coste equivalente a la renta que tendría que pagar la empresa por utilizar un local que no fuera el suyo. Es decir, como los ingresos que se dejan de percibir si los locales los alquila la empresa en lugar de utilizarlos para la propia producción. Los costes vamos a tener que hay totales, hay fijos, costes variables. Existen diferentes tipos de costes dependiendo del plazo en el que se tomen las decisiones. Y tenemos costes a corto y a largo plazo. Los costes fijos son los que generan los factores fijos de producción y no dependen del volumen de producción. Están formados por los costes de inactividad y los costes de preparación de la producción. Y vamos a ver cuáles son estos dos. Entre los costes de inactividad y los costes de preparación de producción. Bueno, los de inactividad son aquellos costes fijos que se originan en la empresa aunque no existe ninguna actividad o se da el supuesto de paralización temporal de la producción. Y unos ejemplos sería el seguro, determinados impuestos, intereses, alquileres, entre otros. Y los costes de preparación de la producción son aquellos costes fijos que surgen como consecuencia de poner el proceso productivo en condiciones de realizar su actividad. Por ejemplo, al poner en marcha las máquinas, la limpieza, el engrase, la calefacción, entre otros. El coste total medio, que se define como el coste total dividido
por el número de unidades producidas. Este concepto permite a la empresa conocer lo que cuesta por término medio cada unidad de producto. Dato interesante para así poder calcular el precio por unidad de producto. Y aquí nos indica nuestra lámina que hay que ir a Excel. ¿Por qué? Porque en Excel vamos a aprender a calcular algunos costes. Y aquí tenemos. Bueno, nuestra tablita nos va a hablar de los costes totales, medio, total, medio y coste marginal. ¿Qué necesitamos saber? Generalmente yo les voy a asignar estas dos columnas. El número de unidades, que es Q, el coste total, que es CT, el coste total es la sumatoria de costos fijos más costos variables. El costo total medio, que es el coeficiente de costo total entre cantidad o número de unidades. Y el coste marginal, que ya sabemos que se calcula con las variaciones. Y finalmente el coste total mide en cuánto se incrementa el coste total cuando producimos una unidad adicional de bien. Nuevamente tenemos una gráfica en donde se graficará, en donde los conceptos que se toman es coste total medio y coste marginal. Voy a tratar de hacer la gráfica. Espero en esta ocasión no se me trabe el Excel. Porque, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Miren, ¿ya vieron? Ahorita sí, no me hace. Vamos a ver. Aunque sea nada más para que ustedes visualicen lo que se hizo. Porque luego esto me juega. Esas sus jugadas, mi Excel. Ahí está. Parece ser que en esta ocasión sí. Ahí está. Ok. Obviamente en esta aparece, ¿verdad? Que la línea azul son los coste total medio y la otra es el coste marginal. Nada más es cuestión de ponerle las etiquetas correspondientes a la gráfica. ¿Ok? Pero vean, yo la voy a borrar para que no nos estorbe. ¿Okay? Ya graficamos y dice, las formas de las curvas de costes se deben a la aparición de rendimientos decrecientes en la producción, en donde el costo marginal corta la curva del costo total medio en su mínimo. Y a partir de ahí es creciente y mayor el producto, el costo total medio. Y bueno, de eso se trata esta grafiquita que aquí se muestra.
A ver. Ok. Ay, miren, se me fue una en blanco. Bueno, dice, los costes de producción a largo plazo, ya vimos los de a corto. Dice, el largo plazo es un periodo dice, el largo plazo es un periodo de tiempo suficientemente amplio para permitir que las empresas varíen la cantidad empleada de todos los factores desde el tamaño de la planta hasta sus instalaciones. Por este motivo, no existen costes fijos. Todos los factores son variables. La empresa no solo tiene que decidir qué cantidad de factor trabajo usará, sino también la dimensión de la fábrica, el equipo y el resto de los factores. Como a largo plazo no existen costes fijos, el coste total a largo plazo coincidirá con el coste variable a largo plazo. También podemos calcular el coste medio y el coste marginal a largo plazo. Así, el coste medio a largo plazo mide el coste por unidad de producto en el que se incurre cuando todos los factores son variables, mientras que el coste marginal a largo plazo expresa la variación que se obtiene en el coste cuando aumentamos en una unidad de cantidad producida. Los costes de producción a largo plazo. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Dice la forma de la curva costes medios a largo plazo obedece a la existencia de economías de escala. Cuando los rendimientos a escala son crecientes, los costes medios decrecen. Mientras que cuando son crecientes, los costes medios a largo plazo crecen. Gráficamente, la función de los costos o costes medios a largo plazo tienen una forma similar a los costes medios a corto plazo y su forma se explica por la aparición de economías de escala. ¿Y qué es esto de economías de escala? Bueno, aquí tenemos un par de una par de láminas que hablan al respecto. Dice, cuando se analiza el comportamiento de la empresa, nos interesa conocer cuál es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementa proporcionalmente los factores. Si observamos el comportamiento de los costes medios a largo plazo de una empresa, veremos que estos a veces son decrecientes. Otras veces permanecen más o menos constantes, pero también puede llegar a ser crecientes debido a las economías de escala. En un principio, caben tres posibilidades. Número 1, que los costes medios a largo plazo sean decrecientes. Una expansión de la producción va asociada a una reducción del coste unitario del producto. Cuando esto ocurre, se dice que la empresa disfruta de rendimientos crecientes o economías de escala, porque cuando se incrementan en una determinada proporción las cantidades utilizadas de los factores, la producción crece en mayor proporción y el coste medio decrece. En el sector servicios es muy frecuente la aparición de economías de escala crecientes. Por ejemplo, una empresa de telefonía fija a largo plazo tendrá economías de escala, pues el coste medio por usuario será decreciente a medida que aumente el número de abonados. Número 2, que los costes medios sean constantes. En este caso, se dice que existen economías de escala constantes o rendimientos constantes de escala. Se produce cuando la cantidad utilizada de todos los factores varía y da lugar a la cantidad obtenida de producto se altere en la misma proporción. Los costes medios permanecen inalterados. Y
puede ocurrir una tercera situación, que es cuando los costos medios sean crecientes. En este caso, a medida que aumenta la cantidad utilizada de productos de factores productivos, el producto total crece en menor proporción, por lo que los costos unitarios crecen. Este es el caso. En este caso, han aparecido los rendimientos crecientes o deseconomías de escala. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los ingresos. Los ingresos no son otra cosa que el producto que resulta de multiplicar el precio de venta por la cantidad de producto vendido. Los ingresos, esos son los ingresos totales. Bueno, los ingresos totales son lo que recibirá la empresa por la venta de su producción. Matemáticamente, el ingreso total se calcula multiplicando el precio de venta de los productos por el número de unidades vendidas. Si a los ingresos totales se les restan los costes totales, se podrá determinar el beneficio. Al empresario también le interesa conocer el ingreso que obtiene por unidad vendida, es decir, el ingreso medio. El ingreso medio mide la relación que existe entre el ingreso total y el número de unidades vendidas. Las decisiones de producción de la empresa. Bueno, el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio o minimizar la pérdida. El beneficio es la diferencia entre ingresos y costes, que puede ser positiva teniendo un beneficio o puede ser negativa, que es cuando se habla de que existe pérdida. Las decisiones de producir a corto plazo. Bueno, aquí vamos a tener las decisiones de producir a corto plazo. No se basan en el tiempo, sino en el volumen de compromisos adquiridos. Cuando la empresa no tiene que pagar un alquiler o interés, en suma, cuando no tiene costes fijos, puede abandonar el negocio en cualquier momento. Pero cuando ya tiene comprometida una serie de costes fijos, las opciones disminuyen. En este caso, el problema se reduce a utilizar de la mejor manera posible los activos con la intención de obtener el máximo beneficio de la inversión realizada. Así podemos encontrar las siguientes circunstancias. Número 1, que obtenga beneficios mayores que 0. En esta situación, la empresa le interesa producir porque ingresa más de lo que cuesta producir la producción. Sus decisiones deberán ir encaminadas a determinar cuál es el volumen de producción para que los beneficios sean máximos. Si el beneficio es mayor que 0, entonces los ingresos totales son mayores a los costos totales. Es una situación óptima, ¿no? Ideal, diría yo. Tenemos una situación número 2, que el beneficio sea nulo, es decir, que estemos tablas, en donde el beneficio sea igual a 0. Es decir, que los ingresos coinciden con los costos. El empresario cubre todos los costes, también tanto los fijos como los variables, con sus ingresos, pero no está obteniendo ningún beneficio. Esta situación no implica que el empresario gane nada. De hecho, en los costes están incluidas su remuneración, la remuneración de los factores propios de la empresa, entre otros. Le interesará producir porque, si no lo hiciera, tendría que hacer frente al pago de los costos fijos. Si el beneficio es mayor que 0, entonces ingresos totales son iguales a costos totales. Y tenemos una tercera situación. En esta tercera situación, veamos de qué se trata. Dice, hay pérdidas. Y cuando hay pérdidas, decimos que el beneficio es menor que 0. O bien, que el ingreso total es menor que los costes totales. Es decir, los costes superan los ingresos y entonces ahí ya hay pérdida.
Parece lógico pensar en esta situación, el empresario tiene que evaluar si continúa o no en el mercado. Cuando la empresa obtiene pérdidas, se puede enfrentar a 3 situaciones. La primera es que el volumen de ingresos sea igual al coste variable. En este caso, el empresario le da lo mismo producir que no producir. Si produce, obtiene los ingresos suficientes para pagar el coste variable y se enfrentará a una pérdida igual al costo fijo. Esta situación se conoce con el nombre de punto de cierre, porque si produce, pierde lo mismo que si no produce, y será el momento en el que el empresario tome la decisión de continuar o cerrar. Esta decisión estará motivada por muchos factores, entre otros por las expectativas que tenga el empresario sobre la marcha del negocio. Si piensa que el futuro del negocio será rentable, entonces permanecerá en el mercado, produciendo. Si por el contrario sus expectativas son malas, entonces decidirá cerrar. ¿Qué otra situación vamos a tener? Que el volumen de los ingresos sea superior al costo variable. En esta situación, el empresario le interesa producir, porque cuando produce obtiene unos ingresos que le permiten pagar los costes variables y parte de los costes fijos. De manera que si produce, obtiene una pérdida inferior a los costos fijos. En esta situación, si produce, pierde menos que cuando no produce. Desde luego, esta situación es provisional y no puede mantenerse indefinidamente. Y la otra situación que nosotros vamos a tener es que el volumen de ingresos sea inferior a los costes variables. En este caso, el empresario le interesa cerrar, porque si produce e incurre en una pérdida superior a los costos fijos, sería la totalidad de estos más la parte de los costes variables que no consigue cubrir con los ingresos. Entonces, es una situación realmente grave. ¿Por qué? Porque los ingresos no alcanzan a cubrir todos los costos en que incurre la empresa. ¿Sí? Entonces, pues debería de optar por cerrar. Y bueno, esto es todo en relación con empresa y producción. Más adelante vamos a hablar de economía de información y también tenemos pendiente los mercados. Pero bueno, eso ya será para nuestras siguientes sesiones. Gracias.